compartir. Comparto. Estamos ya en la cuantificación y para que tengan los textos, ahí para que saquen una impresión de lo que significa cada una de las columnas. Ahí está, la primera es número de pozo de visita. ¿Qué pasó aquí? A ver, un momento, aquí hay... Estoy tomando otro dispositivo, ¿cree que me puede dar acceso, por favor? Sí, estoy dando accesos aquí a... Me aparecieron varios accesos. Ya están los accesos. Ahora, de los que acaban de accesar, y me dicen, permítanme, el apellido de los que acaban de accesar, por favor. Martínez Morales, profe. Martínez Morales. Héctor, ¿quién más de los que acaban de accesar? Salinas González. Salinas González Jesús. ¿Quién más? Sánchez, profe. Sánchez Joel. ¿Alguien más? Wong Cruz, profe, buenos días. Wong. Listo, Wong. ¿Quién más? Bueno, un momentito. A ver, un momentito aquí, Wong. Esto. Bien, entonces Wong, ¿quién más después de Wong? ¿Nadie más? Vanegas. Pimentel Blanca. ¿Quién más? Bueno, entonces ahora sí voy a compartir lo que continuamos haciendo. Estamos ya llenando la cuantificación y estos son los títulos de las columnas. Entonces la primera es número de pozo de visita, la segunda es profundidad de pozo de visita, la tercera es profundidad comercial de pozo de visita, luego brocal y tapa para pozo de visita, luego limpieza, trazo y nivelación. Nuevamente, esto pues, corresponde a esto. Después, profundidad de pozo de visita, pues es profundidad de pozo de visita. Bien, entonces, como ya tienen la impresión, ahora vamos a continuar. Ya habíamos empezado a ver, Joel Sánchez, ¿puedes compartir, por favor? Joel, si puedes compartir. Profe, estoy en el teléfono y mi internet está algo feo para compartir. Pues es que necesitamos compartir. A ver, López Valencia, ¿puedes compartir? Sí, profe.
Bien, entonces ahora vamos a continuar. Estamos en RCR. ¿Qué significa RCR? Profe, permítame RCR tantito. es ranurado de la carpeta de rodamiento. Ranurado de la carpeta de rodamiento. Entonces ahí abajito pone 2, abajito del RCR, pones un 2, así como está el 3. Si te pones ahí abajito de RCR, si le das clic y pones un 2, no sé si se quedó congelado, ya no se escucha nada. Lo voy a sacar para que se descongele. Ah, bueno, ya se había descongelado, creo. No, Otra vez, si puedes. es que como estaba cocinando, ya nada más acomodé unas cosas y ya, pero ya está. Bueno, entonces, arriba en el título, en la tabla, ahí abajo del RCR pon un 2, así como AM igual a 3, ahora vamos a poner 2 abajo. Ahí abajito ahí pon un 2 y le das clic derecho, formato de celda, y le vamos a poner clic Sí, derecho, sí, lo escucho. formato de celda personalizado, y ahí en el entero, sin decimales, quítale los decimales, le vas a poner RA, ranura, RAM, o R, a ver cómo le pones, es que son 2 ranuras por cada metro, son 2, porque como es la zanja, y vamos a demoler la superficie de rodamiento, entonces por cada metro son 2 ranuras, para que a la hora de demoler no quede todo cacarizo, todo mal hecho, se ranura y después ya lo que quedó dentro de la ranura se va a demoler. Entonces ahí le ponemos R, después del R, espacio, igual espacio, y cierras la comilla, así. Entonces abajo, en la fórmula, ya en la fórmula le vamos a poner igual al 2 de arriba, igual al 2 por la longitud. Asterisco y la longitud que está a la izquierda. Enter. Y ya esa fórmula la copias y la pegas abajo. En todos. Y ya tendríamos, no sé por qué no te... Ah, bueno, hay que dejar fijo, perdón. Tienes que dejar Sí, fija la sigla, Sí. que es 157, creo. 197. Entonces ya tenemos, y abajo de eso, dale otra más, creo que te falta otra, ¿no? Sí, pues. Y otra más. Ahora dejas unos 3 espacios y hay que sumar. Bueno, ya iba saliendo, sí. Dejas unos 3 o 4 espacios y haces la suma de las ranuras. De los metros lineales de ranura. Y esa fórmula la copias en los primeros que hicimos también, ahí en los 2 de al lado, no, en los 2 de al lado. Ahí está, son 9 pozos y son 2075 metros cuadrados de
maniobras y demás. Después dice DCR. ¿Qué significa DCR? ¿Es diámetro o qué? Si tienes ahí pásate tu simbología del otro lado, ¿no? Para que se vea del lado izquierdo, si la corres del lado izquierdo. Ya es demolición de carpeta de rodamiento. Bueno, entonces ahí va a ser igual a la longitud que tienes del lado izquierdo. Nada más que está desfasado. Antes de que lo hagas, puedes... ¿Por qué está desfasado? Espérame. Un segundo, estoy dando acceso, están entrando. Ahí. ¿Bajo esto? Ahí. No, espérame. Ese sí está bien, el de los pozos está bien, esto. Y, espérame, los brocales también. Yo creo que del 97.8, donde está el 90, en la columna P, eso sí ya los seleccionas y los bajas 1 para que queden alineados. Bien, ahí ya está. Ahora ahí, el DCR que era la longitud por el ancho, es demolición. Demolición, carpeta de rodamiento. Entonces ahí es igual. Y ahí está la longitud por el ancho de zanja. Le pones asterisco y te vas a tabla del manual, a las tablas del manual. Y ahí le vas a poner el de 20, que es hasta abajo. Creo que estaba bien hasta abajo. Ahí está, que es 75 centímetros. Ese. Enter. Y como está en centímetros, lo tienes que convertir a metros dividiendo entre 100. Y ya quedó, ¿no? Ya quedó el largo por el ancho. Ahí dicen, pero ¿sabes qué? Bueno, lo puedes copiar y pegar, nada más que hay que dejar fija la fila el C y después hay que hacer cambios porque ese ya lo puedes copiar y pegar hasta abajo, brincándote, pero hay que cambiar porque los anchos... Pero esto era para el de 20 y estos ya son 25 y 45, ¿no? Sí, ahorita lo cambias. Puedes poner la fórmula y después ya nos fijamos que falta uno nada más. Ahora vámonos otra vez a la tabla del manual. ¿Pero en el de 25 o en cuál? No, a las tablas del manual. Sí, en el de 25 si quieres ahí. Nada más es saber qué fila es. Creo que es para el de 25 es 80, que es la siguiente fila. Es nada más cambiarle, y en el de 45 es la fila 125. Ay, pregúntame. Las filas son la 120, 121 y 125, nada más, 120, 121 y 125. Entonces regrésate a la tabla, por favor, a donde estás trabajando. No sé si ya se congeló. No, es este de aquí. Perdón, este es un otro mouse. Bueno, entonces ahí en el primero es 120 nada más. Después en el de abajo es 121. Dos veces ahí en lugar de 120 es 121. Y en el de abajo también es 121 porque es dos veces 25. Y luego ya del tercero para abajo ya es 120. 5. Sí, 120. Era 120, luego 121 dos veces, y luego ya lo demás es 125, todo lo demás. Ahí es 121 y ya de ahí para abajo es 125. Ahí ya nada más le pones 125 y ya la puedes copiar y pegar. Y haces la suma de una vez, la sumatoria
Ahora sigue profundidad. ¿Qué significa el otro? Es profundidad de zanja por diámetro comercial de tubo. Profundidad de zanja por diámetro comercial de tubo. Pues ahí es la cota de terreno menos la cota de plantilla en esa fila. Ahí en la columna S va a ser igual a la cota de terreno, que es esa. Menos la cota de plantilla, la última que calculaste. Ahí está. Ahí está. Y la puedes copiar y pegar. ¿Cuál era? Era... Cota de ¿Me puede repetir, terreno. compañero? Cota de terreno. Ahí está. Si le das doble clic. Cota de terreno menos la cota de plantilla del tubo. Hasta ahí. Bueno, hasta el último, te falta uno. Ahí no hay sumatoria. A ver, otra vez, si puedes leer, el título es Profundidad de zanja por diámetro comercial de tubo. Profundidad de zanja por diámetro comercial de tubo. Bien. Ah, no, no es así, no es así, no es así. No, no es así. Diámetro comercial. Regrésate es que es profundidad media de zanja, profundidad de zanja por diámetro comercial de tubo. El que sigue es profundidad media. Bien, entonces ahí en profundidad de zanja le tenemos que dar, pero la profundidad de la rasante. Entonces ahí, en esa columna arriba, en el título pon arriba, profundidad de rasante, pon profundidad de rasante de zanja, ¿ya? Y ya salte y le agregas una R después de la Z, profundidad, digo, después de la P, era después, es que es profundidad de rasante. No, después de la primera P, ahí quítasela donde la pusiste y ponla al inicio, después, es profundidad de rasante de zanja. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a presentar? Voy a presentar ahorita, espérenme tantito, para que se entienda. Voy a presentar un esquema aquí. ¿Dónde están los esquemas? Un momentito. Ahí va, ya. Está abriendo. Sigue abriendo. Sigue abriendo. Ya abrió. No ubico el dibujo. Estoy ubicando el dibujo. Ya casi. Bueno, ahí va. Comparto. Estoy compartiendo. Bien, aquí está. Entonces, vean. Voy a poner aquí. Nosotros ahorita estamos calculando a plantillas. Estamos calculando la plantilla del tubo, que es esta parte. Aquí la parte interna, inferior interna, aquí. Recuerden que la parte exterior superior del tubo se llama lomo.
La parte superior interior se llama clave. El centro es eje. En la parte inferior se llama plantilla y luego la parte inferior exterior se llama base. Ahora, nosotros, aquí voy a dibujar como si fuera la zanja. Voy a dibujar la zanja. Voy a considerar que aquí está la zanja y aquí llega la zanja hasta aquí. Bueno, hasta acá. Y esta zanja llega hasta acá. Es la misma, ¿verdad? Es la misma zanja. Ahí está. Y luego aquí tenemos la plantilla. A ver. Está más o menos horizontal. Ahí está la plantilla. Entonces, ahorita lo que tenemos que calcular es la profundidad de rasante. La rasante es esta que está aquí. Aquí, bueno, esta es la rasante, el nivel de rasante. Entonces, como tenemos cotas de plantilla, o sea, tenemos esta cota, a esta cota de plantilla hay que restarle el espesor del tubo y luego hay que restarle el espesor de la plantilla para tener el nivel de rasante, que es este que está aquí abajo. Es el nivel de rasante de la zanja. Entonces, ahorita lo que vamos a considerar es un espesor de tubo y luego el espesor de la plantilla. Entonces, a la cota de plantilla del tubo le vamos a restar el espesor del tubo y luego el espesor de plantilla. No sé si hasta ahí quedó claro, si no hay preguntas. Ahorita tenemos calculada hasta aquí la plantilla del tubo. A esa plantilla del tubo, ahorita le vamos a restar el espesor del tubo. Y vamos a llegar hasta aquí. Y luego a ese espesor de tubo le vamos a restar el espesor de la plantilla. Y ya vamos a tener el nivel de rasante, que es este. Que es hasta donde tenemos que excavar, que es hasta donde hay que pagar la excavación. Bien, si no hay preguntas, entonces, el compañero que está compartiendo, por favor. Entonces nos vamos al inicio y ahí en profundidad de rasante, si puedes reducir, si puede, no, ya está. Divide la pantalla en 4, vamos a dividir la pantalla en 4. Ahí quedó en 2 o en 4. Bien, ahora cierra si ocultas la barra de menús, a la derecha está eso es. Ahora en la parte superior sube la barra de horizontal, súbela, y arriba de la barra horizontal pon los títulos que queden a ras. Sube más la barra horizontal. Bien, ahí ya quedaron a ras. Y ahora en la parte de abajo vamos a ver el primero. Del lado izquierdo, que sepamos en qué pose estamos. Sí, puedes correr más tu barra vertical a la izquierda. La barra vertical córrela más a la izquierda. Ahí está bien. Y así ya tenemos más espacio. Y ahora la profundidad de la rasante. Ahí dale doble clic al 1.55 que tienes, que es la cota de terreno menos la cota. Córrete más a la izquierda en la parte para ver la cota de plantilla. Bien, ahí está la cota, a la cota de terreno se le restó la cota de plantilla y tenemos la profundidad a la que está el tubo. Ahora ahí le vamos a restar el espesor del tubo, que ahí vas a multiplicar, asterisco, y abres un paréntesis,
y vamos a poner adentro de ese paréntesis el espesor del tubo, pero como ahorita no lo sabemos, vas a poner 10%, pon 10%, pon el signo de por ciento, asterisco, y lo multiplicas por el diámetro, que lo tienes en la columna G. Ahí está, y ahora le sumas a eso, quién sabe por qué te dio. A ver, en G, ¿qué tienes? Está multiplicando todo desde aquí. O sea, Sí, está pero multiplicando esto. es que el 20 está en centímetros, hay que convertirlo a metros dividiéndolo entre 100. El G 201 lo divide, ahora sí ya está en metros. Ahora ahí le vas a sumar adentro del paréntesis, el espesor de la plantilla y te vas otra vez a la tablas del manual, y en 20 vamos a ver cuál es el espesor de la plantilla. Y para 20 centímetros el espesor es 10. Más abajo, ahí le das Enter. Y como el espesor está en centímetros, hay que dividirlo entre 100 para convertir a metros. Le das doble clic. Y adentro en el 120 lo divides entre 100. Si quieres al E120 ponle signo de pesos. Y también al G, no, ¿cuál es el de la tabla del manual? Es el 120. No, pero debes tener dos, ¿no? No sé. Bueno, se supone que aquí nada más le restamos a la cota de plantilla, a la cota de terreno, a la cota de plantilla, ¿no? Por el Sí, a diámetro. la cota de terreno, la cota de plantilla. Es que el diámetro lo tenías ahí ya listo. Y al diámetro entre 100, es que, espérame, 10% del diámetro, que es 2 centímetros. El 10% de 20, pues es 2 centímetros. Sí, ya entre 10, 2 centímetros más la tabla del manual, que es el espesor de la plantilla en 300. Ya, eso ya está bien, pero no nos checa. Dale Enter. No. Ahí hay algo mal. A la cota de terreno le restaste. A ver, ahorita borra los dos primeros, el azul y el rojo, bórralos, ahorita de entrada para saber qué es lo que está mal. Quita el asterisco también. Dale Enter. Mira, ahí sí nos dio 2 centímetros. Sí está bien, fíjate. 10 centímetros de... No, pero salte. Oiga, profe. Son 2 centímetros del diámetro del tubo y 10 del espesor de plantilla. Sí está bien. Ahora sí, vuélvele a restar. Vuélvele a hacer. Entra otra vez. Y después del igual, abre y cierra un paréntesis. Después del igual, abre y cierra un paréntesis. Y adentro, a la cota de terreno, le restas la cota de plantilla del tubo. Y luego le pones... No era menos. Era menos nada más. Creo. No es más, ¿verdad? Es más. Ahora sí, Enter. Y ahora sí, ya quedó. 1.67. Esa va a ser la profundidad del pozo 1. Espera tantito, perdón, es que me están hablando del trabajo, permítame. Bien, entonces para los demás, ahí ya tenemos la profundidad del pozo 1. Ahorita que regrese el compañero, ahí ya puede copiar y pegar la fórmula abajo. Lo único que hay que hacer es, deja fija el tabla del manual. Ahí ya está el E120. Pues eso es todo. La puedes copiar y pegar.
abajo, nada más una vez, no, espérame, una vez, y ahí, en lugar de ser 120, E120 va a ser E121, y ya, la copias y la, ahí, cópiala y pégala otra vez, eso es todo, ahora otra vez, y ahora va a ser 125 ahí, porque ahí cambió y ahora sí ya la puedes copiar y pegar hasta abajo. Bien, creo que tenías otra columna donde teníamos la profundidad del pozo, ¿no? Ahí está, así es, en la columna M. En la columna M está la profundidad del pozo de visita y en la columna S está la profundidad de rasante. Bien. Bien, ya tenemos. Ahora la profundidad media que dice al lado, ahí dice profundidad media de zanja por diámetro. Ahí lo que tenemos que hacer es, y ahí vas a sumar, ahí pero te falta una profundidad, permíteme tantito, creo que falta una profundidad. Ahí en la columna en la fila 199, de S, en S199 nos falta una S199. En la columna S, fila 199, si le das clic, si te posesionas en S199, ahí... Sí, ya, perdón, es que me movió todo. Ahora ponte en R, ¿R qué era? ¿DCR qué es? Demolición de carpeta. Ah, no, entonces si es en S, ahí necesitamos sacar la profundidad. Pues cópiate la fórmula de abajo y la pegas arriba, esa cópiala y pégala arriba, porque de ahí sale un tubo de 20, nada más que ahí te falta algo. Bueno, nada más bájale, ahí, así como está la fórmula, baja al 20 y córrete a la izquierda para ver si entra la fórmula otra vez. Nada más que ya te pasaste, ahora córrete a la izquierda, por favor, dale doble clic y te corres a la izquierda para ver qué celda se está tomando como cotas. Vuélvele a dar ahí en ese doble clic. No, ya está bien. Bien. Ahora en profundidad media tenemos que sacar el promedio de esos dos. Ahí en esa fila va a ser igual a la cota del pozo 1 más la cota del pozo 2. No, en las de S, vas a sumar 167 más 167, las dos, S199 más S201 más, y esos dos los pones entre paréntesis y divides entre 2 la zanja. Vuelves a entrar y la resta la pones entre paréntesis. La resta va entre paréntesis. ¿Era resta o suma? Es una resta. Ah, no, espérame. Sí, es una suma. Ah, ok. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos sacando la profundidad media de la zanja. Como la zanja no es pareja, ahí sí. Ahora esa fórmula la copias y la pegas abajo. Déjale nada más 4 decimales. Veas, ahora en el siguiente, fíjense cómo al inicio el pozo es de 1,67 y luego el otro es de 1,72, pero lo que hacemos es sacar una profundidad media para poder cuantificar la excavación. Entonces ahí ya lo copias y lo pegas hasta abajo, la fórmula,
la vas brincando. No sé si tengan dudas. Estamos sacando la profundidad. Bien, entonces fíjense bien, como la zanja no es pareja, sino que tiene inclinación, lo que hacemos es sacar una zanja horizontal, o sea, un prisma rectangular para que podamos cuantificar. Entonces aquí lo que está haciendo el compañero, en los primeros dos, si es 167, 167, pues da lo mismo, entre dos. Después es 1,67 y 1,72. La profundidad media es, si te sales de ahí, es 1,69. Después ahí es pareja, 1,72, 1,72, pues le da lo mismo, pero después es 1,72 y 1,94. Entonces ahí la profundidad media, si le das doble clic, bueno, ahí la vemos, es 1,72 más 1,92, entre 2 me da la profundidad media, que ahora es 1,82, y así se sigue hasta el final. No sé si haya preguntas ahí, en esta parte. Ahora ya después viene, en la siguiente dice, excavación en zanja para instalación de tubo. Entonces ahí vamos a multiplicar primero el largo, ahí abajo el largo que es 26.08 metros de longitud entre pozos, por el ancho, asterisco, y te vas a la tabla, creo que es en la tabla del manual, te vas a la primer pestaña y vas a seleccionar el ancho de zanja para 20 centímetros de diámetro, que es, el ancho de zanja es 75, no, está a la izquierda, eso, enter, está en centímetros, lo divides entre 100 para que queden metros, entonces ya tenemos largo por ancho, y ahora por profundidad, que es lo que está ahí al lado, el 1,6692. Ahí está. Y ya tenemos el volumen de excavación del primer tramo. Ahora ahí dejas fija lo de la tabla del manual, y lo copias y lo pegas una vez, y hay que cambiarlo a 21, porque es el ancho, y luego lo vuelves a copiar y a pegar una vez nada más, porque es 2 veces 25. Ah, bueno, pero sí, ahí está bien. Ahora dale doble clic abajo, ahí dale doble clic ahí, por favor, al anterior. Ahí está la longitud ahí es 21, ¿está bien? Ya, eso está bien. Y en el de abajo ya es 25, de ahí para abajo ya es 25, porque todos son de 45, y ya lo copias y lo pegas en todos los demás. Y abajo la suma, haces la suma del volumen de excavación. Nada más ahí, eso es lo único que se puede sumar, ¿está bien? Ya tenemos ahí el volumen de excavación. Ahora, ¿qué sigue después? ¿Cuál es el otro título? Dice... Compañera, disculpa, ¿puedes poner tu puntero ahí en la fórmula que acabas de hacer, porfa? Ahí está, es el largo por el ancho y por la profundidad. El largo de ese tramo es 26.08. El ancho está en la tabla del manual C120, que es 75 centímetros, convertidos a metros, por eso se divide entre 100, y luego por la profundidad media de la zanja, que es 1,6692. Esa fórmula se copia y se pega hasta abajo, nada más se va cambiando de la tabla del manual la fila que corresponde. El primero, como era de 20, era E120, el segundo es E121, en el tercero también es E121, ahí se ve, y ya después en los demás es E125, que corresponde al diámetro, al ancho de zanja para el diámetro de 45 centímetros. Y como todo eso es metros cúbicos, se pueden sumar, y ya dio 229
metros cúbicos de excavación. No sé si ya quedó claro. Ahora en la columna que sigue dice PZ, que es plantilla en zanja. Ahí va a ser igual otra vez, es el largo del tramo, que es 2608, ahora asterisco. Ahora nos vamos al espesor de la plantilla que está en la tabla del manual, y el ancho, el espesor de plantilla, no, el ancho es el mismo, perdón, que es 20, le tienes que dar otra vez en 75 centímetros, y y luego bueno, lo conviertes a metros dividiéndolo entre 100. ¿Copiado está? ¿Mande? Y luego lo tienes que multiplicar por el espesor de la plantilla, tienes que regresarte, ahí divides entre 100 eso, y luego hay que multiplicar por el espesor de la plantilla que está otra vez en la tabla del manual, tablas del manual, y es 10 centímetros, enter, y lo tienes que convertir otra vez a metros, dividiéndolo entre 100, y dejas fijas las dos celdas del manual, las dejas fijas, para que no se te brinquen, y ya la puedes copiar y pegar abajo, pero en lugar de E20 va a ser E21, y ahí tienes que ponerle E21 y C21 antes de copiar. También en la plantilla también es 21, ¿eh? ¿Sí le pusiste en la plantilla 21? Sí, en los dos ya está. Profe, ¿podría mostrarme su fórmula del compañero? Tantito. Sí, pon la fórmula. Ahí está, es la longitud, que es 26.08, y luego por el ancho de zanja, que está en la tabla del manual en la celda C120, y como está en centímetros lo divide entre 100, y luego por el espesor de la plantilla, que está en E120, y como está en centímetros lo divide entre 100. No sé si ya te quedó. Sí, profe, gracias. Bien, eso ya lo deja fijo, el C120 y el E120, lo copia y lo pega, pero en las dos columnas de abajo es C121 y E121, y luego ya lo puede copiar y pegar, pero ahora ya va a ser 125 en ambos, porque ya el diámetro cambió. Y ya habiéndolo cambiado, pues ya lo pone hasta abajo. Y como es volumen, puede hacer la suma de los volúmenes. Bien. Ahora, lo que sigue, ¿qué sigue? El siguiente título dice instalación, junteo y prueba de tubería. Ahí nada más es jalar el diámetro que está, digo, es la longitud, y ya, eso es todo, y lo vas a copiar y a pegar. Ah, bueno, es que ahí hay que acumular por diámetros. Entonces, ese es el único diámetro de 20. Ahora te bríncate esa, y ahí abajo hay que hacer la suma de los dos de 20, ahí sumas los dos de 20 que están en el segundo y el tercero. Ahí sumas la segunda longitud y el tercero. No, el primero lo quitas, porque el primero es de 20. ¿Cómo? No. Sí, es que mira, en la columna G, si te pones en la columna G, ahí dice, en la columna G, no, quita la fórmula ahorita, quita la fórmula. Ahí en la columna G dice que el primer diámetro es de 20, la primera longitud es de 20, después la segunda y tercera es 25. Como vamos a hacer una acumulación de longitudes por diámetros, nada más en el primero es 20, después el segundo y el tercero es 25, y luego ya de ahí para abajo todo es 45.
Entonces, ahí está bien tu fórmula. Ahí bríncate a la siguiente. Ahí. Y ahí vas a sumar las dos longitudes de 25, que son la segunda y la tercera. Esa más la de abajo. Nada más esos dos. Esa longitud es de 20. Y ahora te vas al final. Ahora vete hasta el último. Y vas a sumar ahí todos los que son de 45, que es del cuarto, eso, más el 97, más el 119, más el 29, más el 29, más el 129, más el 103. Entonces ahí ya tenemos las longitudes por diámetro. Ahí ya está la longitud por diámetro de tubo. No sé si queda claro. Ah, bueno, entonces... ¿Desde dónde empezó a sumar, profe? Dale doble clic, por favor, ahí está, mira. ¿Por qué? Porque ahí están Gracias, los profe. diámetros. En la columna G, ahí se ven los diámetros, 45, 45. Ahí vean cómo en la columna G, ahí está sumando puro 45. Bien, entonces ahí si quieres dale clic derecho, ahí donde está el 4, clic derecho, formato de celda, personalizado, y ahí en el entero, no, pero aquí, bueno, sí, ahora vete al inicio y le pones, espérame, al inicio, ¿qué le vamos a poner? 45, ponle 45, una D de diámetro, espacio igual, espacio, y cierras, ¿ya? Quítale el espacio después de la comilla. Bueno, ahí ya dice, ahora si quieres ponle el símbolo de diámetro, pero antes, por ahí en cualquier celda, antes tienes que ponerlo afuera, ahí arribita de esa celda, ponte arriba de esa celda. Es que no se puede ingresar a la fórmula. Bueno, al menos yo no he podido ingresarla. Ahí tienes que pegar primero el símbolo de diámetro y luego ya lo copias o lo cortas y lo pegas. Ahora sí ya lo puedes sombrear. Bueno, adelante. Pero tienes que poner clic derecho, formato de celda personalizado y quitas la D. Y después del signo igual dejas un espacio. Después del signo igual dejas, bueno, ya está bien, ahí está bien. Ahora cópiate el formato arriba o cópiate. Lo puedes copiar y pegar arriba, así como está, lo puedes copiar y pegar y luego nada más vuelves a hacer la fórmula. Puedes copiar y pegar. Y puedes copiar y pegar arriba y luego ya nada más vuelves a hacer las fórmulas. Para que se vea mejor, ponle ahí antes del 20 una L mayúscula. A ver si antes del 20 vuélvele a poner una L mayúscula, que diga longitud, así nada más. Entonces ahí dice longitud de 20 y después longitud de 25 y longitud de 45. Ahí está. Ahora nada más checa tu fórmula de 25, dale doble clic al 25, en el 25 doble clic, ahí está tomando las dos longitudes que corresponden al diámetro de 25, y abajo en 45 también doble clic para que vean los compañeros que ahí está tomando todas las longitudes del diámetro de 45, y ahí ya en la columna dice longitud de 20 centímetros de diámetro, 2608, longitud de 25 centímetros de diámetro, 52, y longitud de 45 son 487 metros. Ahora nos vamos a la siguiente columna, si no hay dudas, y ahí dice volumen exterior de tubo. Entonces, ahí en 20 vamos a poner el volumen exterior del tubo,
que es igual, ahí vas a poner el diámetro que está en la columna G, lo divides entre 100 para que queden metros, ya tenemos el diámetro en metros, ahora le vamos a sumar los espesores, entonces le suma 2 asterisco 10%, ahí pones 2 asterisco 10, ponle por ciento y le pones el diámetro, otra vez tomas el diámetro, vuelves a tomar el diámetro y lo divides entre 100 para que esté en metros. ¿O lo sumo? Lo multiplicas por 100. No, lo divides, sí está bien, lo divides entre 100. Le das así, dale enter y vean cómo ya tenemos, el diámetro es de 20, pero como son 2 centímetros de arriba y 2 centímetros de abajo, ya tenemos el diámetro exterior del tubo. Ese es el diámetro exterior. Ahora, ¿Lo puede volver a repetir, por favor? si quieres, vuélvelo a hacer desde cero. Vuélvelo a hacer desde cero. Ahí tomó el diámetro primero, el diámetro ahí está. Lo divide entre 100 para que queden metros. Después le suma, le vas a sumar 2 espesores, 2 espesores por el 10%, 2, asterisco 10%, y luego lo multiplicas por el diámetro otra vez, lo divides entre 100, y le pones enter, y vean cómo son 24.24, ya, ahí vean cómo ya está el diámetro que es de 20, más 2 centímetros de arriba, más 2 centímetros de abajo, ya nos da los 24, pero en metros, ahí está el diámetro. Ahora vamos a sacar el área, y todo eso lo pones entre paréntesis, todo eso entre paréntesis, y la fórmula del área es pi, entonces después del igual pones pi, después del signo igual, pon pi, no, pero después del signo igual, para que quede como es la fórmula, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, entonces después del signo igual, pones pi, asterisco, quita el espacio, entonces pi por diámetro, ya tienes el diámetro ahí, al final del paréntesis, le pones el circunflejo y al cuadrado. Ahí después del paréntesis del último, al cuadrado. Entonces ya está ahí, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, al final del circunflejo 2 le pones entre 4, porque la fórmula es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pero encierro todo esto en paréntesis, ¿no? ¿O así lo hace eso? Así lo hace. ¿Sí? Oh. Sí. Entonces ya quedó, ese es el área del círculo. Ahora por la longitud, ahora ya nada más asterisco, después de todo eso, asterisco y la longitud que es 2608. Y ese sería el volumen del tubo. Ese es el volumen del tubo de ese tramo de tubo. Entonces, eso ya lo puedes copiar en las fórmulas que están abajo, ya. ¿Cuántos decimales le dejo? 2 nada más, 2. Bien, esa fórmula la pegas de a 1 por 1, porque tenemos que sacar, no, te brincas uno nada más, te brincas uno y lo pegas brincándote, porque como las longitudes no son iguales, sacando el volumen de... Ahí, ¿por qué te dio 1.18 en el primero? Te da después muy grande. Ahí está pi por el diámetro. Lo estamos elevando, ¿no? Sí. A ver, en el primero nada más, como dices, ponle el paréntesis.
del inicio, después del igual, y lo cierras. Bueno, pero primero fíjate qué cantidad es. Salte tantito para ver qué... Dice 1.18. Ahora le pones el paréntesis. Yo digo que tiene que dar lo mismo. Ya se lo puse. Ahora salte. Te dio lo mismo, ¿no? Sí. Y entonces no necesita el paréntesis. Pero bueno, si quieres usarlo, adelante. Y se supone que ya tenemos todos los volúmenes del tubo, nada más que ahí da mucho. Bueno, pues sí, es que ya no es 26, sino 87 la longitud, y el diámetro ya no es 25, sino 45, entonces se duplica tanto la longitud como el diámetro, por eso es que se nos va tanto los volúmenes. Pues ya quedó. Ahora haces la suma, no es cierto, no se hace la suma. Después, ¿qué sigue? En la siguiente columna, ¿qué sigue? Relleno compactado. Entonces, el relleno compactado va a ser igual lo vamos a hacer, restando, bueno, ahí saca el volumen, va a ser igual al largo, que es 2608, no hay, en la misma fila, ya tienes los títulos arriba, ya no necesitas. Sí, es que le digo que está fallando el mouse. Bueno, no sé cómo vayan, es el largo por el ancho. El largo lo tienes en la columna E, el ancho es asterisco y te vas a la tabla del manual. El ancho de zanja para 20. Tablas del manual. Lo tienes que convertir a metros. Le das enter, lo divides entre 100. Entonces ya tenemos el largo por el ancho y por la profundidad, asterisco, y la profundidad es, ¿esto qué es esa? Ya está. Eso nos dio igual, eso ya lo tenemos. La plantilla. No, espérame. Ya tenemos el volumen el relleno compactado va a ser, ese es el volumen de toda la excavación. No, espérame, no. Bueno. Yo creo que esta es la profundidad media o... ¿Sí, no? No. A ver, ¿qué teníamos ahí? ¿Qué es eso? Es plantilla. Sí. Entonces sí la cambio por estado. No, sí está bien. Es profundidad media de la zanja. Ahí está. Entonces, ahí tenemos, dale otra vez enter y ahí se debe de repetir. No, ahí está algo mal. Es que esta es la profundidad media. Largo por ancho y por profundidad. No, sí está bien, te dio igual que en la columna U, 3264. Ahí fíjate, en la columna U tienes, ahí está, hasta ahí vamos bien. Pero a ese volumen que tienes ahí, le vas a restar el volumen de la plantilla que está en V. Le tienes que restar ese volumen de plantilla y bueno, eso entre paréntesis, dale doble clic. El volumen pones un paréntesis, no, después del signo menos pones un paréntesis, abres y cierras un paréntesis, y después del volumen le sumas, si quitas tu puntero de ahí que no deja ver, el volumen del tubo también, el que acabas de calcular, es ese, y le vas a sumar también, le tienes que sumar el volumen de la carpeta asfáltica, que es, ahí es la longitud, otra vez la longitud por el ancho, otra vez te vas a la tabla del manual y tomas el ancho de zanja o pones ahí eso, no sé si lo puedes seleccionar y copiar y pegar abajo,
Entonces ya tienes, eso lo tienes que dividir entre 100 porque acuérdate que está en metros. Ya tienes espérame, no sé si puedas centrar más la fórmula porque sale cortada. Si te puedes ir más al centro, desplázate, eso es, quita tu imagen, si la puedes mover las imágenes. Vuelves a poner tu fórmula. Y ahí está, dice que es el largo por el ancho, que es C120 entre 100. Y luego por... Uy, ya se me fue la onda. Las profundidades, ¿no? El ancho, sí. Ah, ya. Y luego sigue el... Bueno, tenías ahí, creo que el volumen de la plantilla, el volumen del tubo, y adentro de ese paréntesis... No, ya me hice bolas ahí. Bueno, te explico. Es por el ancho, ¿no? Después Sí, ahí eso que está ahí después del signo igual es la longitud por el ancho convertido a metros y por la profundidad media de la zanja, y a todo ese volumen le estás restando V21, que debe ser el volumen de no, es la longitud V21. ¿Qué es V21? Es la plantilla. ¿Esa qué es, por favor? Plantilla en zanja para instalación. Es el volumen. Dale al 1.96 que está ahí abajo. Es que dice metros cuadrados, pero en el 1.96 creo que ahí cuantificamos metros cúbicos. Ahí abajo, en esa misma columna, en el 1.96, si le das doble clic, en el número 1.96 que está abajo. Ya, perdón. Ahí dice que es, dale doble clic y vamos a ver los números que no se ven. Ahí está, es la longitud por el ancho y luego creo que fue por el espesor de la plantilla. Sí, ahí creo que las unidades son metros cuadrados. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es le tienes que quitar el último producto, que es tabla del manual E120. Eso hay que borrárselo, porque son metros cuadrados las unidades. Sí, quítale el asterisco y cierras. Sí, eso es todo. Sí, ahí está. Ahora, esa fórmula, cópiala y pégala abajo. Acuérdate que abajo va a ser... No, pero ahí ya la pegaste mal, ¿no? Ahí no va nada. Ahí no va nada. Es donde están los valores. Ahí le poner 121. Sí, es que ya lo había fijado. Pensé que la iba a recorrer, pero como ya lo fijé, la copias y la pegas abajo. Síguele y le pones 121. Ahí también es 121, ¿no? Sí. En la de arriba, en la que acabas de hacer es... Y ahí ya es 125, en todos los demás ya es 125. Entonces, vean, le cambiamos porque dice que la plantilla tiene que ser en metros cuadrados. Ahora, regresamos a la fórmula que tienes y ahí tenemos en la fórmula que es la longitud por el ancho de la zanja convertida a metros y por la profundidad media de la zanja. Y a eso le tengo que restar V201 y V201, ese es el área de la zanja. A ese V201 hay que multiplicarlo por, después del V asterisco, y ahora sí por el espesor de la plantilla. Entonces te vas a la tabla del manual. ¿Es esta, no? ¿O es E? No sé, pero mejor vete a la tabla del manual. Creo que es E. Ponte ahí después de eso. Ahora vete a la tabla del manual y buscas el espesor de la plantilla.
Sí, era el- Sale, y lo divides entre 100 para convertir, dale enter, no cambia. Entonces ahí lo divides entre 100, ya está. Entonces ya tenemos el volumen de la plantilla más, espérame tantito, E201 es otra vez la longitud, y luego, creo que todo eso después del, espérame, no le muevas, ve, tablas del manual, después dice X201, ese X es el volumen exterior del tubo, y después del X201 hay que borrar lo que sigue, ¿no? Porque es otra vez E201. Sí, todo eso hay que borrarlo. Después del... Todo eso lo borras. Les pones su paréntesis porque falta cerrar el paréntesis. Bien, entonces vean. Empiezo otra vez. E201 es la longitud. Tabla del manual C120 es el ancho de la zanja entre 100, ya da el ancho de la zanja en metros, y después T201 es la profundidad media de zanja. Ahí ya tenemos el volumen de toda la excavación. Después a eso le restamos el volumen de la plantilla, que es V201, que es en metros cuadrados, por el espesor de la plantilla, que es tabla del manual E120 entre 100. Ahí ponle signo de pesos a esos, al E120 y al C120 también, a los dos que dicen tablas del manual, para que ahorita que arrastres a los dos signos de pesos. No, pero no sé. No, pero ahí no va nada, compañero. No, pero todavía no vas a arrastrar. Todavía no terminamos la fórmula. Tienes que regresarte. Entonces es nada más que le pongas signo de pesos donde dice tabla del C120 y en el... Ahí está. Entonces, ya le restamos al volumen total de excavación, le restamos el volumen de plantilla, le restamos el volumen de tubo, y ahora hay que restarle otra vez... Espérame. Sí. Espérame un segundo, volumen de tubo, exterior del tubo 118, que es USX201, y a eso le vas a sumar, después del X201, antes de, métete al paréntesis, más, y tenemos que considerar el volumen de la carpeta de rodamiento. Entonces es la longitud otra vez, el E, y eso lo vas a multiplicar por el ancho de zanja, que es, te vuelves a ir a las tablas del manual y consideras el ancho de zanja, te vas a el ancho de zanja de 20, lo divides entre 100, y lo multiplicas antes de salirte por, ponle 10.1 ahorita. Y ya le das enter. Ahí está el relleno compactado. Ese es el relleno compactado. Ahora, ahí mismo en la columna Y, después de RCZ, en la columna Y, abajo de RCZ, ahí ponle .07. Y ahora vuelves a entrar y le vas a poner clic derecho, personalizado, etcétera.
con dos enteros, y le pones al inicio comillas, y le pones entre las comillas una E mayúscula, y después CR espacio igual espacio. Espérame, no, es C de casa, R, espacio igual, espacio, déjale espacio, eso, ya. Eso quiere decir espesor de carpeta de rodamiento. Sería el espesor de la carpeta. Vuelves a entrar a la fórmula que está abajo y al final, en lugar de .01, quitas el .01 y pones, y ya eso sería todo. Ahora, antes de correr la fórmula, debes dejar fija el valor el último. En la fila, nada más en 197, le pones un signo de pesos. Ahí está. Y ya puedes copiar y pegar. Y en la segunda tienes que poner 121, en lugar de C120 es 121, en lugar de E120 a la derecha. Dice E120, es E121, y después a la derecha, otra vez E121, y ya. Eso es todo, ya copias y pegas, y vuelves a copiar y a pegar, pero ahora es 125, lo que decía 121 ahora es 125, y en el último, y ya eso es todo, y ya lo puedes copiar y pegar hasta abajo. Entonces ya tenemos aquí el volumen de relleno compactado. Bien. Profe, el compañero se puede posicionar sobre el valor de 28.14. Si te puedes. Ya quedó ahí. ¿Sí está bien, Tisatl? Sí, es que a mí me está saliendo otro valor. No sé qué está. A ver, vamos a hacerlo abajo de ese que tienes. Salte, por favor. Lo vamos a volver a hacer. Dice, ponte en el título, ¿no? ¿Qué dice? Relleno compactado en zanja, ¿verdad? Relleno compactado en zanja. Sí, aquí yo creo que está mal. ¿Saben por qué? Porque estoy considerando, bueno, ahorita lo vamos a corregir. Vamos a hacerlo abajo. Ponte abajo de ese valor y lo vamos a hacer otra vez desde 0. Entonces es igual a la longitud, que es 26.08, asterisco, el ancho de zanja, te vas a la tabla del datos del manual y buscas 20 centímetros y lo divides entre 100 para que queden metros. Entonces ya está el largo por el ancho. Y ahora por la profundidad media de la zanja, que eso está más a la izquierda. Ese creo, ese. Ya dale enter. Y ese es el volumen total que se supone que nos tendría que salir. Ya lo tenemos. Ahí está. Ese ya lo tenemos en la fila U. En la columna U tenemos ese valor. Vean cómo es el mismo. Es el mismo. Ahí en U201 dice 3264, que es el mismito. Pero ahora lo que vamos a hacerle a ese volumen, le vamos a restar el volumen de plantilla. La mayoría siguen entrando, creo. Siguen entrando. Ya. Ya. Sí, ya se acabó la clase. Entonces, la próxima clase, ¿puedes compartir un momento nada más? Super.
Un momentito nada más. ¿Me puedes dar permiso de Ah, compartir? sí, perdón. Ahí va. Nada más para que quede ahí en el apunte. Ahí ya puedes compartir. Sube por favor, sube. ¿En Ahí, dónde? ya salte de ahí, salte y subes. Salte, ahora sube arriba, más. ¿Hasta arriba? No, ahí donde te permita, yo creo que en la fila, ahorita te digo que fila 187, si pones el puntero ahí en la 187 de esa columna, ahí, pues, uno abajo, para que no quede tan encimado. Ahí pon volumen de excavación, con título, volumen de excavación. A ese volumen de excavación, abajo de eso hay que restarle volumen de plantilla. Abajo, volumen de tubo. Abajo, volumen de colchón mínimo, colchón mínimo. Bien, así le vamos a dejar para acordarnos la próxima clase, porque después viene el volumen de relleno a volteo, etcétera. Bien, entonces, hasta ahí le dejamos. Ya nada más, si alguien falta de asistencia, y si nadie falta de asistencia, nos vemos el miércoles. Profe, gracias.